Es hora de la mesa ancha para analizar, para debatir y muchas veces también para entender las noticias. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando alrededor de la mesa de diálogo con el ELN, en medio de todo esto que ha pasado con el secuestro del papá de Luis Díaz, el señor Mane Díaz, y también lo que está pasando con las disidencias de las FARC, que en las últimas horas casualmente son ellos los que dicen que se paran, que se levantan de la mesa de diálogo, como si ellos fueran los que estuvieran teniendo el control. Esto nos pone sobre la mesa una pregunta. ¿Está en crisis la paz total? Julio César. Pues yo creo, Maritza, que nunca ha estado en apogeo la paz total, ¿no? La paz total ha sido un fiasco desde el principio y sigue siendo un fiasco, entre otras cosas porque las disidencias de las FARC y el ELN saben que tienen la sartén por el mango, con un gobierno en el que su principal o una de sus principales políticas es a toda costa tener éxito en estas negociaciones. Los grupos al margen de la ley saben que independientemente de sus acciones o independientemente de lo que hagan, secuestrar ciudadanos, como está haciendo el ELN, o tener básicamente secuestrada a la población civil en el Cauca como las disidencias de las FARC, eso no va a tener ninguna consecuencia. Y pueden darse el lujo de hacer estas acciones, digamos, de alardear su poder frente al Estado, porque el gobierno está maniatado ideológica y políticamente con estas negociaciones y no puede tener una actitud firme y una posición firme de negociación, y eso deriva en lo que estamos viendo. Y mire, de eso también tenemos que decir que el viernes lo que escuchábamos al presidente de la República era dar una opinión, como si él no fuera la persona que toma decisiones. Decía, rechazamos y pedimos la liberación del señor Luis Manuel Díaz. ¿Qué debería hacer el gobierno nacional? Pues a ver, Maritza, yo creo que el gobierno ha ido aprendiendo en esta negociación, porque inicialmente, digamos, se lanzó a la negociación como sin condiciones. Y yo creo que el gobierno ha ido encontrando lo que llama el senador Ariel Ávila, que lo tuvimos antes del programa, es esas líneas rojas que el gobierno tiene que cuidar sí o sí en medio de la negociación. Entonces, por ejemplo, con el ELN, una línea roja es no puede haber secuestros de civiles. Sí, esa es una nueva condición. En el caso de la CMC en el Valle de Micay, es que el señor Mane Díaz lleva 10 días secuestrado. Okay, debe ser liberado y debe ser puesto en la mesa, que no debe haber más secuestros. Y en López de Micay, con eso termino esta parte, Juana, el Estado tiene que hacer presencia, el Ejército tiene que hacer presencia y no se puede retirar. Y no puede ser condición para seguir en la negociación que el Ejército se retire. Es ese tipo de cosas que el gobierno tiene que ir entendiendo, ir consolidando, de que no se negocia de cualquier manera, que no se negocia sin condiciones y que el Estado tiene el deber de negociar, sí, y ha tomado esa línea de política, pero no lo puede hacer a cualquier costo y sin hacer unas concesiones que no pueden hacerse. Algo muy importante del caso del secuestro del señor Díaz, del papá de Lucho Díaz, y es que en este momento se debe proteger la vida de él. Entonces no se puede hacer cualquier cosa a la loca, no se pueden hacer operativos militares, porque ya hemos visto qué pasan los operativos militares para la liberación de secuestrados. Muchas veces terminan siendo víctimas y terminamos no recuperando a la persona en vida, que en este momento es la prioridad, ¿no? Entonces digamos que después de esto, el gobierno sí tiene que hacer una pausa de esas mesas de negociación y replantear la estrategia de negociación, como decía Bolívar, Juana, y replantear también al alto comisionado para la paz. Juana, y más allá de eso, ruedas al comisionado de la paz me parece fundamental. Lo que decía Ariel, que es el tema de los cronogramas, más allá de si ponemos condiciones, de si seguimos, de si nos volvemos a dar una oportunidad, le da el tiempo al gobierno nacional para terminar una mesa de negociación con las disidencias y con el ELN. No, bueno, a Santos le tomó 2 gobiernos, ¿no? A Santos le tomó 2 gobiernos, no lo olvidemos. Y un poquito más rápido, ¿no? Y el cronograma que se planteó con las FARC es así, la verdad. Exactamente. Era un poquito más. Y ahora, además, también la prioridad tiene que ser mantener el cese al fuego. Creo que eso es lo más importante, porque no olvidemos que las poblaciones y lo que pasó, por ejemplo, en Catatumbo, cuando fueron a instalar la mesa de negociación, la gente decía, no se van sin firmar acá. Por favor, un compromiso, porque es la población civil la que ya no puede más. Que reciben alivios humanitarios. Tenemos que pasar al siguiente tema, pero frente a este tema del cese al fuego, yo quiero preguntar también cuáles son los verdaderos beneficios que trae el cese al fuego. Por supuesto, trae muchos alivios humanitarios, pero eso también lo están utilizando los grupos al margen de la ley para seguir en el narcotráfico. Es que por eso es que el EMC dice, nos levantamos de la mesa, pero se mantiene el cese al fuego. Tengo que pasar rápidamente al siguiente tema. Y lo dijo en el trino el presidente hace unas horas, ¿no? Puso un trino justamente diciendo lo que dice, no hay cese al fuego sin una una mesa de diálogos. Continuamos con el siguiente tema, y es la inseguridad en Bogotá. Entonces, en las regiones está pasando algo muy grave con los violentos, pero en
en las ciudades, también en la capital, en Bogotá, en los Cerros Orientales, un atraco masivo del que nos estamos enterando porque pues allí hay un empresario y hay un actor, pero ¿cuántos atracos no habrá así también en los Cerros Orientales? ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Sabe qué me llama la atención, Maritza? Todas las mañanas vemos en el noticiero atracos en Bosa, en Suba, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, y eso no es noticia nacional, ¿sí? Y atracan a 2 personas en Chapinero Alto y entonces es noticia nacional. Yo creo que es igual de grave la inseguridad, los atracos que se dan en toda la ciudad, en todos los estratos, en todas las localidades, y no tendría por qué ser más importante y más llamativo un atraco en los Cerros Orientales. Claro, yo quiero hacer aquí una claridad también para salir un poco en defensa de esto. No se trata solamente de que sea un actor. Lo que pasa es que independientemente de si es Juan Pablo Rada o no, es una persona que iba con sus 2 hijos, que lo atracan, que lo golpean delante de sus 2 hijos e incluso, al parecer, hay una agresión en contra de la niña, ¿no? Entonces, digamos que esto toma trascendencia por otros temas. Juan. Mari, no olvidemos que la semana pasada un señor fue asesinado delante de su hija menor de edad, ¿no? Acá en la ciudad de Bogotá, en Soacha fue, ¿te acuerdas del día de Halloween? El día de Halloween, ¿no? Que entonces en esta ciudad tenemos todos los días casos así, delante también de niños, de sus hijos que asesinan a los papás por robarles el celular, por robarles la cicla, por cualquier cosa, ¿no? Entonces un nivel de inseguridad desatado. En este caso preciso de los Cerros Orientales, las autoridades precisaron que eran en senderos privados, ¿no? Que primero, porque hay senderos privados y los cerros son un bien público de Bogotá, y porque en esos senderos privados son lugares en los que sí hay como... Es que la autoridad se ejerce en lo privado y en lo público. Y ahí hay entonces una concentración además también de delincuencia, ¿no? Un sendero público a los que yo he ido, por ejemplo, están segurizados, uno tiene un trayecto en el que está la policía, están miembros de la alcaldía, una aplicación en la que uno se... Pero cuando también los espacios privados y en los que supuestamente son seguros se vuelven espacios totalmente inseguros. Pero lo que sí no puede ser es que las autoridades utilicen que esto es un sendero privado para justificar entonces la delincuencia, porque si no, entonces de ahora en adelante todos los ladrones se van a esconder en los antejardines de las casas porque es un lugar privado. Hay que Julio decir César. también que no solamente fue un atraco, sino que fue un secuestro. Al señor Carlos Ríos lo tuvieron secuestrado durante varias horas intentando sacarle plata de sus cuentas bancarias. Y a mí me aterra es que cómo hemos normalizado la inseguridad en Colombia, ¿no? Sale la alcaldesa Claudia López a decir, oiga, es que palabras más, palabras menos, los ciudadanos fueron irresponsables por ir en un sendero que no estaba en el horario autorizado, etcétera. Eso no es excusa, los ciudadanos pagamos impuestos bastantes al Estado para que garantice la seguridad de los ciudadanos, y no puede ser excusa que estén en un horario que no es. Lo normal debería ser estar tranquilo. Claramente estos son bandas criminales, esto es crimen básicamente organizado que se van a atracar a la gente a las... Y yo no sé si ustedes tienen el recuerdo, pero desde que yo soy pequeña, ir a los Cerros Orientales y hacer senderos en los Cerros Orientales en Bogotá es un peligro. O sea, todos tenemos un conocido, un familiar que en los cerros han atracado, han robado. Y la seguridad es en Chapinero Alto y en Bosa, ¿no? De acuerdo, claro totalmente. Que sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, y aquí tratamos este tema no porque se trate ni de un actor ni de un empresario, sino porque es noticia que trasciende a nivel nacional, por lo que decía Julio César, porque hay un secuestro en donde a una persona la mantienen varias horas retenida, le exigen 100 millones de pesos, y porque hay unos niños que están acompañados con su papá al que agreden delante de los niños, incluso intentaron agredir a la menor. Pues vamos a regresar ahora con el tema de la mesa ancha, vamos a hablar ahora de esa reunión que tiene hoy el presidente de la República con varios gobernadores, algunos gobernadores más bien, y son esos gobernadores que él ha clasificado porque él se ha empeñado en eso, en hacer una división política del país y decir cuáles son los gobernadores afines a su gobierno y cuáles no, y hay otros a los que ni ha llamado ni siquiera ni ha citado. ¿Esto qué significa, Juana? Esto es muy problemático, porque el presidente de la República debería reunirse con todos los gobernadores electos y todas las gobernadoras electas. Esto es como una jugada de reunión con los aliados políticos y sobre todo con los partidos políticos, ¿no? Recordemos que aquí hay gobernaciones cercanas a Gustavo Petro, pero que no son de los partidos del Pacto Histórico, como pasa con la gobernadora electa del Chocó, que hace parte del Partido Liberal. Entonces, afianzar esas relaciones con los partidos y las alas de los partidos que están dispuestas a apoyarlos, muy relacionado claramente con las reformas que tienen que pasar y que tiene que pasar el gobierno, pero pues muy poco democrático, ¿no? Esta reunión debería ser con todos y todas las gobernadoras en este momento. Y yo creo que con cuentas alegres, porque por ejemplo a esa reunión va Carlos Amaya,
Sí, Carlos Amaya en segunda vuelta se fue con Rodolfo Hernández. Nuevo Entonces, aliado, ¿no? Claro, entonces creer que Rodolfo, que Amaya es aliado del gobierno cuando en segunda vuelta no lo apoyó. Pero Pero se está acercando. Amaya dijo que ahora era aliado del gobierno y que estaba dispuesto a colaborar con el gobierno y que le daba mucha alegría por Boyacá. Son ¿Y no será cuentas alegres. ¿Y no será que el gobierno está diciendo es que yo tengo el sartén por el mango porque es que yo tengo los recursos que ustedes necesitan para implementar todos sus programas Julio, y sus políticas? Totalmente. Cortico, yo creo que el presidente se quiere sacar un clavo, hay que decirlo claramente, Está bien. y es con la Federación de Departamentos. La Federación de Departamentos, su presidente y algunos gobernadores se metieron en la campaña y empezaron a hacerle juego sucio al presidente. Y yo creo que el presidente, esa división que hace de reunirse con unos y con otros, es sacándose ese clavito Bueno, con ya la tenemos- Federación Pero de es que, Departamentos. pero es que, Gobernador Jorge del Iván, meta a punta candidato, de ¿no? sacarse ese clavito, el presidente de la República está clasificando a los gobernadores y él en realidad es el presidente. Es un mal Encarna mensaje. la unidad nacional, Julio César. Sí, pues estos gobernadores, por cierto, representan poco más, en esos departamentos, poco más del 20% de la población del país. Es una intervención política, claramente, y es un mensaje político, claramente, el que está dando el gobierno. O se alinea con las ideas del gobierno o lo sacamos del llavero, ¿no? Recordemos que a esta reunión, que esto me llamó mucho la atención, está invitado no solamente el presidente y los gobernadores, sino el director del DAPRE y el ministro de Hacienda, los que tienen la chequera de la burocracia, la plata del Estado colombiano, e invita a un grupo de gobernadores al margen de la discusión de si son petristas o no, si son cercanos al gobierno, digamos que sí. Pues lo cierto es que les está diciendo, vamos a tener gobernadores de primera categoría, los que invitamos primero a reunirse con el DAPRE y con el ministro de Hacienda, los que van a tener acceso directo a la chequera, y los que hagan algún tipo de oposición o tengan una posición crítica, como los anteriores gobernadores, seguramente no van a estar en esa zona VIP de gobernaciones, donde, por cierto, departamentos donde están el 80% de los colombianos. Vamos a tener colombianos VIP, esa es la pregunta que uno se hace, que son el 20%, y colombianos que viven en departamentos de segunda Sí. clase. Y no Esa solamente es la estamos hablando pregunta. de gobernadores, sino también de alcaldes. Uno de los que no clasificó es el alcalde de Bogotá, que uno dice, oiga, es la capital, es la ciudad más importante, solo como ciudad reúne más habitantes que cualquier ciudad y departamento juntos. El espacio institucional para reunirse es cuando se haga la capacitación en la ESAP, que siempre se hace a gobernadores y alcaldes, y el presidente anunció que iba a estar ahí. Ojalá y retome el mensaje Y creo de que institucionalidad. la reunión con Bogotá, con el alcalde electo, tiene que ser una reunión particular, ¿no? Bogotá, nación, sin el resto de alcaldes, tiene que ser una reunión que mande además un mensaje importante de negociación, de comunicación y particular entre ellos dos. Y eso no el resto de ¿Se pondrán de alcaldes. acuerdo con el Y metro? ¿Qué esto dices también- tú? Yo no creo, yo creo que Carlos Fernando Galán acaba de ganar la alcaldía, pero ya está pensando en la presidencia, igual que Claudia López, que entonces que va a ser el caballito de batalla constante, porque ser oposición es más ganador que gobernar. Y eso también es un Muchas mensaje veces. para los partidos de Es cara rentable a la políticamente. negociación Mucho de las más rentable. reformas, Maritza.